En la área administrativa hay como 50 personas, pues finanzas, mercadeo, dentro de Ecofiltro. Y todos tienen sus lockers. Y hacemos premiaciones de quién tiene el locker más ordenado, limpio, ¿va? Porque uno no puede, y esto es algo muy básico, pero creo que vas a estar de acuerdo. Si uno no tiene su espacio personal, que en el caso de Ecofiltro son estos lockers lindos, ¿va? Sí. Modernos. Si uno no puede tener eso limpio, ordenado, pues no vas a ser tan productivo. O sea, Ecofiltro no hubiera existido sin Fernando Mazareos, ¿va? Él fue el artista, el inventor. Él creó un producto excepcional que se vende así como en Huehuetenango, en Hamburgo y París. Entonces, de ahí el emprendedor al inicio tiene que trabajar con este inventor en asegurar que ese producto no solo es una buena idea, sino realmente tiene la capacidad de generar un flujo para hacer un negocio. Pero la relación, para mí, si no tenés bien tu relación, no importa si fuiste un gran éxito, un titan en business, claro. Si no manejaste eso bien, pues es opinión Philip Wilson, yo me consideraría un fracaso. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Mis amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy es primera vez y tal vez espero que última que me van a ver en chancletas porque me quemé los pies caminando en fuego en Tony Robbins por no enfocarme, por estar pensando en mi hijo y en Tony que estaba en mi fila. Pero sí tuvo sus consecuencias, vaya, es tercera vez que lo hago, pero solo lo comento porque en cámara voy a salir así, ¿verdad? Pero aquí les tengo uno de mis invitados favoritos, es segunda vez que está con nosotros, es amigo, es mentor y es un ejemplo para la sociedad. Bienvenido, Philip Wilson. Muchas gracias, Adrián, un honor estar con vos, siempre. Sí, Philip es segunda vez que está con nosotros y él fue mentor de Gisela, mi esposa. Para mí ha sido un guía, un mentor. Y hoy les vamos a hablar mucho de los 3 pilares del éxito, porque de todos los invitados que yo les he traído, él es probablemente la persona que yo más admiro en toda esa cadena de cómo vive, y hemos hecho una fuerte amistad alrededor de esos valores y temas. Pero, ¿qué decís, Philip, si empezamos con lo que estábamos platicando, el tema de la salud? Philip le encanta el tema de hay que hacerlo incómodo y hay que sentirse cómodo con lo incómodo. Y ahorita me estabas contando un poco del que va a correr media maratón con sus hijos, ¿verdad? Sí, mira, es una actividad, nos encanta hacer deporte en familia. Y sí, me voy a Texas en un par de semanas, el 9 de noviembre, a correr medio maratón con mis 2 hijos grandes. Y mira, es lindo. Es muy retador porque mis hijos salieron muy competitivos y tienen 20 y pico de años. Sí, ellos, obviamente a mí me ha tocado, ya llevo 10 semanas de estar corriendo 3-4 veces por semana y ellos no entrenan a ese nivel. Creo que van a hacer un entreno de un mes, pero es lindo. Yo les recomiendo a todos escuchando este podcast, hagan deporte con sus hijos. Sí. Y si puedes hacer maratones o medio maratones, es lindo hacerlo junto, y la disciplina que vas fortaleciendo tus hijos, sí, de tener que prepararse y la competitividad. En el caso nuestro, todos tenemos nuestra meta y Ojalá llegue a mi meta, porque de ahí se burlan de mí después de la carrera. Mira, y ahí ahorita estabas contándome algo bien interesante,
Y eso es lo que demuestra no solo el ejemplo que has hecho en tus hijos, sino la disciplina que tenés en vos. Llegaste a España después de un viaje largo, tu esposa te dijo, no, mi amor, descansá, y saliste a correr 16 kilómetros y estuviste en Notre Dame y tú fuiste a Chicago y también, o sea, llegabas cansado, pero igual salías a correr aunque estuvieras tronado. Sí, pues. Sí. De hecho, estaba pensando en Barcelona me tocó un long run de 16 kilómetros. Y yo sabía que iba a llegar cansado, pero no sé, y tal vez de ahí viene el ejemplo de mis papás, ¿verdad? Me acuerdo mi mamá que nosotros pues crecimos en Estados Unidos y me acuerdo viéndola a ella en la nieve corriendo, ¿verdad? Yo yendo en el busito al colegio. Entonces, no sé, para mí yo sabía que iba a ser difícil, pero también sabía que la satisfacción que me iba a dar ya viendo los 16 kilómetros en mi reloj y poder, teníamos un día cargado también ese día porque estábamos abriendo nuevas oficinas y bodegas en Barcelona. Bueno, algo lindo que pasó es, pues era de noche cuando salí a correr y en el paseo de Gracia, regresando a nuestro hotel, ya estaba como un poco mareado empujando mi último kilómetro, pero empiezo a ver los mupis de Ecofiltro. ¿Verdad? No me quería decir nuestro distribuidor del blitz de mercadeo, pero estábamos en los buses y me dio una satisfacción. Bueno, primero dije, alá, qué bendición, gracias a Dios por esta oportunidad de llevar este producto guatemalteco a un mercado tan sofisticado como Europa. Entonces era una sensación de agradecimiento, de humildad. Y de ahí dije, a la gran, podemos competir en otros mercados y nos puede ir muy bien. Y Europa me dio mucha satisfacción. Me ayudó a correr más rápido. Dije, wow, qué cool. Te levantó Era el ánimo. como un éxtasis, ¿verdad? Un rush de adrenalina. Nunca corro con mi teléfono. Dije, qué lata. Me hubiera gustado estar tomando un video viendo todos los mupis de Ecofiltro en esa avenida que es la principal de Barcelona. Pero es como bien difícil ese primer paso, ¿va? Me acuerdo yendo del aeropuerto al hotel, cambiándome, dije, ya cansado. No tengo ganas, Y no era salir a correr 2-3 kilómetros, sí, eran 16 kilómetros. Ese día me tocaba 16, pero bueno, se hizo, se logró y es la incomodidad. Tenemos que, yo creo que la vida... No te estoy diciendo que el 100% de tu tiempo tenés que estar incómodo, pero yo creo que la vida, uno vive una vida que vale la pena cuando uno entiende que hay que estar entre la comodidad y la incomodidad. Sí. Y si por ejemplo, se lo estás poniendo muy fácil a tus hijos y que siempre estén cómodos, los arruinas. Sí, ¿va? Y uno se arruina también, sí, ¿va? Con esa comodidad. Entonces, ojalá que hasta que me muera practique eso, ¿va? Porque eso ya es una disciplina y eso lo hablábamos con vos, ¿verdad, Philip? Mucha gente lo hace 3, 4, 5 años, pero después para. Y yo sé que, por ejemplo, cuando pones el ejemplo de esos 16 kilómetros, te apuesto que los primeros 10 la mente te está diciendo, no, mejor me voy a descansar y todo. Sí. Pero la sensación de lograrlo, eso es priceless, pues. Sí, sí, y eso tal vez es la adicción, va a saber que tenés esa... Yo pues pongo todo en un papel. Cuando entreno para un maratón, un medio maratón, pongo todos los días las fechas y lo que tengo que correr. Y esa satisfacción de agarrar la pluma y tachar, check. Sí, hoy cabal me tocó, hoy era una 7:30, hice 8. Hoy en la mañanita, pero es tan rico, tac. Listo. Antes de bañarme dije, bueno, ya salí de eso. Es como ese libro que te habla, mira, hace tu cama, ¿va? Hace tu cama y eso es como tu primer win task del día. Para mí es como que, bueno, hacer ese ejercicio que te tocaba y terminarlo. Y aunque no, pues a veces después de los viajes largos o después de viajar mucho,
uno no se siente al 100%, ¿va? Sí. Pero yo también creo que la razón que cuando me enfermo salgo bien rápido es que Porque también tu sistema se acostumbra, ¿o no? Sí, creo que nuestra mente es tan poderosa, ¿va? Súper. Y hay que pelear, ¿verdad? Yo creo que, como dijiste, sí es un hábito de esa disciplina, pero igual tenés que pelear contra, ¿verdad? De alguna manera a veces queremos esa comodidad, ¿verdad? Sí. Siempre es un struggle. Sí. Es menos difícil, pero y sí se crea un hábito, pero igual uno tiene que pelear contra esa tendencia a la comodidad. Fíjate que sí, mira, dos cositas, cabal, ahorita que dijiste, va. Uno es, la mente es tan poderosa, Philip. Philip ya lo hizo una vez, me contó de caminar en fuego, yo es tercera vez que lo hago, que si no estás enfocado, ¡pum! Resultado, me quemé todos los pies. Sí. Si hubiera estado enfocado, ¡pum! Algo pasa, pero esa es la capacidad de la mente. Y segundo, lo que decís, la incomodidad, y yo creo que es un mensaje para las familias, sobre todo para los papás, de que cómo hacemos que nuestros hijos estén incómodos, porque somos alcahuetas y que les damos eso, que se levante tarde, que no vaya al gimnasio y los arruinamos, ¿va? Yo lo veo hasta en familia, ya de grandes es peor y ya después puede ser irreversible ese problema, ¿va? Y mira, yo creo, Adrián, que el ejemplo es lo más importante, ¿va? Y yo creo que eso me lo dieron mis papás. Es lo que he tratado de hacer con mis hijos. Ellos me ven tempranito corriendo y creo que la mayoría por eso tienen esa disciplina. Pero si solo lo decís y no lo practicás, esa incoherencia. Incongruencia y los hijos son esponjas. Sí. Y ellos todo el tiempo están observando a sus papás. Y cositas pequeñas como, yo siempre digo que los hombres de verdad practican la paciencia de escuchar a sus esposas, ¿va? Porque a veces las mujeres quieren sacar todo hablando, ¿va? Sí. Y real men se quedan y escuchan, ¿va? Sí. Y son fieles siempre y a veces son mensajes que uno no recibe en los medios sociales, ¿va? Y regresando a la incomodidad. A veces es incómodo, ¿va? Yo no sé si a ti te cuesta, pero a veces nosotros nos gusta decir las cosas rápidamente y hacer conversaciones cortas y a veces uno tiene que practicar esa paciencia y creo que eso también lo van observando los hijos, ¿va? Porque al final, obviamente, querés que sean exitosos profesionalmente, pero más en relaciones, ¿va? Totalmente. Que tengan matrimonios felices. Entonces, ellos tienen que ir observando que uno tiene conversaciones con su mujer y resolves cosas. A veces hay fricción, pero se resuelve, no se ignora. No, y eso es regresando al ejemplo. El ejemplo es tan crítico y ahí los papás son claves, va a dar ese buen ejemplo si queremos una sociedad sana. Mira, yo creo que ahí vamos a entrar un poquito más porque fíjate que eso del ejemplo, ¿eh? Estábamos con Gisela y que sabes que es también muy disciplinada donde el psicólogo y empezamos a hablar de Ian, como mi hijo Ian tiene 13 años. Se levanta 4 veces a la semana a las 4:30 de la mañana para ir a entrenar, entrena 5 horas diarias de tenis, su nutrición lleva buena alimentación, su disciplina, lleva buen promedio de notas, ya se va a meter al gimnasio pesas, me lo llevé a Tony Robbins, babos, caminó en fuego, que yo lo hice a los 40 y pico de años y él a los 13, ya se mete al cold plunge, que yo lo hice a los 45 y él lo está haciendo a los 13 y el chiquito a los 8, y lo están haciendo por lo que vos decís, porque están viendo a sus papás, y eso me dice el psicólogo, pues que está bien el patojo, pero miren a los papás, y entonces a veces uno no lo realiza tampoco, a vos, pero vos mencionaste que viste a tu mamá corriendo en la nieve y eso te dejó un impacto a decir, wow, si está con este frío y yo pensando en eso y mi mamá corriendo, clave, ¿verdad? Vos es algo... Es algo que yo creo que... Y también tener paciencia, porque tal vez la gente que no tiene esa disciplina o dice, o no lo ve rápido, no es inmediatamente, es durante una vida, ¿verdad? Sí, hombre, a mí me toca mentorear muchas personas, ¿verdad? Emprendedores,
Y yo lo que miro a veces es esa falta de constancia. Sí, ¿verdad? sí. No es solo, por ejemplo, como tú bien sabes, yo soy de la opinión de que uno no necesita mucho dinero para empezar un negocio. Yo creo que los mejores negocios se inician sin dinero y uno tiene que tener esa fortaleza y disciplina y constancia de ir probando nuevas cosas, pero realmente probándolos y esta persona me ha dejado esperando 15 minutos o este rejection ya no lo soporto y creo que cuando en el caso mío, mis papás, esa disciplina que yo observé en ellos, pues lo fui trasladando en mi vida de emprendedor, ¿va? Y a veces nos hace falta, no solo en Guatemala, sino en los jóvenes tienen que entender que las cosas no son fáciles. Y creo que esos aparatitos pequeños de alguna manera, ¿va? Porque son quick hits de ver un video chistoso y como que uno se puede volver muy haragán con esos placeres pequeños constantes, mientras que hay que dejarlo, decir, bueno, por 3 horas no voy a tocar esa cosa, voy a leer o voy a hacer esto que me cuesta, pero me va a hacer una mejor persona y me va a hacer una persona más disciplinada. Y esa constancia de a veces hacer las cosas y a veces no, creo que mata emprendimientos que podrían ser muy exitosos. Totalmente. Y lo hablábamos la vez pasada en el almuerzo del riesgo que vemos y ves tú también de la inteligencia artificial que le va a poner las cosas muy fáciles a los jóvenes. Y un ejemplo es algo que yo creo que también quería platicarte, es tu hábito de lectura. Ya llegaste a leer más de 50 libros en un año. Sí. Yo me puse de meta el otro año y para no quitarle tiempo al podcast, en el almuerzo me vas a dar unos tips porque ya vi que sí necesito uno tiempo y disciplina. Sí. Sobre todo, no sé, pues yo no tengo esa habilidad tal vez que vos ya aplicaste a leer más rápido y a tener esa captación, ¿verdad? Sí, es pura, mira, yo siempre le digo a las personas, yo trato de hacer 1 hora por día, pero lo hago todos los días y fines de semana tempranito, y lo hago tempranito porque hay menos posibilidad que no se haga. ¿verdad? Claro. Si dejas las cosas hasta el final, o sea, el ejercicio, la lectura, lo trato de sacar tempranito y ya me volví, obviamente, tú me conoces, me volví adicto a los libros y para mí es relativamente fácil. Pero a las personas que no han tenido, mi papá leía mucho, entonces yo tenía ese buen ejemplo, empezar con 5, 10, 15 minutos y ahí van a ver que la satisfacción de leer un buen libro y te hace pensar y te da como una profundidad de satisfacción que no te da viendo un TikTok. Sí. ¿Va? Entonces, y es importante leer de todo, porque hay personas que solo leen de business y creo que tal vez las personas dicen, me alegran como un año llegué a, creo que eran 83 libros. ¿Y cómo fue? Y siempre publico mi lista al final del año. ¿verdad? Sí, la he visto. Cada año siempre lo publico y ahí pueden ver. Me encanta biografías, me encanta filosofía, teología, hay de business. Ahorita, o sea, estoy leyendo mucho de cosas muy variadas. Ahorita me va a tocar uno de AI, de una persona que no cree en el AI. De ahí voy a leer uno de las personas que dicen es la solución de todo. Sí. Entonces me gusta leer libros así, ver los dos puntos de vista, pero creo que te prepara. En el caso mío como emprendedor, a mí se me ocurren ideas todos los días y vienen de estos libros. Sí. Entonces, tenemos que dar a nuestros jóvenes esa disciplina de lectura porque la probabilidad del éxito se te va subiendo si uno tiene esas ideas que vienen de esos libros. Y eso te quería preguntar, porque fíjate que ahorita Richard Eikenhead también, que lo voy a tener acá, también es alguien como vos que lee mucho y vi un su podcast donde menciona lo que acabas de decir. Y yo se lo pregunté a Gisela hace como 1 semana o 2 semanas, le dije, mira mi amor, yo me he cuestionado parte de que sí soy disciplinado y todo, pero yo no soy un genio, nunca fui buen estudiante, pero sí leí mucho, ¿va? O sea, cuando me preparé leí mucho. Y lo que acabas de decir,
esa creatividad Sí. de lo que hablábamos con vos en el almuerzo, que a mucha gente no se le ocurre, ¿qué tanto se lo das a los libros? Sí, mucho, ¿Verdad? 80%. O sea, imagina leer historias de muchas, y no solo son historias de empresarios, aunque sí leo historias de Rockefeller, lo leí el año pasado. Ese es uno grandote, Entonces, ¿va? sí, creo que eran como 500, 600 páginas. Pero uno vas viendo los éxitos, los fracasos, las reacciones y cuando se te viene algún challenge, un desafío grande, y a veces es subconsciente, ni te das cuenta, Sí, pero tenés como una capacidad de discernimiento que no lo tenés si estás viendo TikToks todos los días. correcto. ¿Verdad? Te quedas muy superficial y tu habilidad de análisis es muy pobre. Sí. Entonces, ¿por qué los alemanes, los norteamericanos leen mucho más en promedio? ¿Va? Entonces, esas industrias complejas que se han desarrollado mucho es porque la gente lee más y se les ocurre cómo hacer las cosas de una manera diferente. Correcto. Y si queremos, aquí en Guatemala es el challenge, bueno, tema de nutrición, agua potable, va a asegurar que físicamente nuestra gente llegue a su capacidad y crezcan sus cerebros. Ese es un tema, ya lo estamos resolviendo. Pero el otro es, tratemos de ser personas que nos gusta aprender nuevas cosas. Sí. ¿Va? Y si juntamos esas dos cosas, pues Guatemala empieza a desarrollar industrias con más valor agregado y empieza a salir adelante el país. Sí. Pero si no hacemos esas dos cosas, y por eso publico mi lista, ¿va? Porque yo sí tengo que dar el ejemplo, no solo mi familia, sino quiero que otros empresarios, empezar con ellos. Que no lo tienen, vos, hasta incluso empresarios que les está yendo bien no tienen esos hábitos de lectura, sí, me he dado cuenta. Sí, pero hay muchos que ya lo están empezando a tener. En Ecofiltro, por ejemplo, hay varios departamentos donde los líderes, Adonías Solís, que él está encargado de exportaciones y tiene varias personas a su cargo, él me dijo ayer o antier, 27 libros lleva este año. ¡Wow! Y ya estamos premiando los que más están leyendo. Y estás empezando a ver esas competencias de lectura. Y eso regresa al ejemplo del líder. Sí, algo curioso que hacemos ahora en Ecofiltro es en la área administrativa hay como 50 personas, pues finanzas, mercadeo dentro de Ecofiltro y todos tienen sus lockers. Y hacemos premiaciones de quién tiene el locker más ordenado, limpio, ¿va? Porque uno no puede, y esto es algo muy básico, pero creo que vas a estar de acuerdo. Si uno no tiene su espacio personal, que en el caso con Ecofiltro son estos lockers lindos, ¿va? Sí. Modernos. Si uno no puede tener eso limpio, ordenado, pues no vas a ser tan productivo. Claro. Entonces, el mensaje es, queremos premiar a esas personas y pues las 3 personas que ganaron son un ejemplo para el resto de la compañía. Ahorita me va a tocar, nunca lo hemos hecho con los operarios de la fábrica, ahorita nos toca, creo que va a ser en diciembre y ahí son mucho más lockers, pero creo que eso para mí es muy importante de premiar ese orden, limpieza en las cosas que son personales de ellos y ojalá que lo lleven a sus casas, ¿verdad? A sus hogares. Y qué bonito esto que acabas de decir, porque fíjate que hablamos de liderazgo y el ejemplo en casa, ahora lo estás poniendo en el trabajo, pero ese es nuestro trabajo como líder. Ahorita hablaste de una pequeña cosita como el orden en esas cosas va a ser de que cómo va a ser él en su trabajo, cómo va a ser en su casa y todo. También con el deporte, la lectura. Este chavo que leyó 26 libros, está leyendo, va más adelantado que yo. Sí. Y eso sí tiene que ver por el impacto que vos estás haciendo, ¿verdad? Y Adonías Solís, uno de sus primeros trabajos es ayudante de bus, de camioneta. Para los que dicen, guate, ahí por el trébol. Imagina, eso era su primer trabajo. Y de ahí era mesero y ahora viaja a Europa. Él está encargado, por ejemplo, del mercado de Europa. Okay.
no se vino conmigo en este viaje a Barcelona, vinieron otras 3 personas de Ecofiltro porque él tenía que hacer una gira a Sudamérica. Estaba atendiendo los mercados, creo que era de Perú y Colombia, no me acuerdo qué países, pero imagina si le das una oportunidad. Tristemente, Adrián, y esto me cuesta a mí, yo nunca voy a dar un consejo a nuestros equipos que no sean algo que te hagan mejores personas. Y siempre se los digo, mira, puede ser que ustedes no estén permanentemente con nosotros, ¿va? Aunque tenemos muy pocas personas que se van de Ecofiltro, pero yo quiero tratar de ayudarlos a obtener esos hábitos que los van a hacer mejores personas, ¿va? Y los que tienen hijos, ¿va? Que eso tenga una repercusión en tener hijos que van a tener el éxito porque van a ver a sus papás haciendo las cosas bien, ¿va? Entonces, para mí es muy importante. Yo creo que los líderes, no solo para ellos es un tema de números y productividad, sino cómo puedo dar un buen ejemplo para los que están pasando por mis empresas, que sean mejores personas. Y tiene que empezar, o sea, imagina la responsabilidad que tenemos nosotros, tú y yo, como líderes de negocios. Nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, ¿va? Si uno está diciendo las cosas y no lo está practicando, arruinas. Totalmente. Primero, uno nunca va a vivir en paz si dices algo y no lo vivís. Correcto. Pero si tú decís las cosas, y ellos saben, ¿va? Y varios me han seguido mis entrenamientos, mis maratones, y les enseño mis tiempos, y yo creo que eso es tan importante y de alguna manera hace mucho más fácil manejar tus empresas cuando sos congruente. Sí. ¿Va? Y eso para mí es muy importante, dar ese ejemplo, ser auténtico. Sí, y compartiendo con vos, fíjate que esa es parte de mi liderazgo ahorita, vos y yo que ya estamos fuera del negocio, siempre apoyamos de cierta forma, es juntarme con los gerentes. Ponete, ayer fue con el gerente del departamento legal, vos, y era ir al gimnasio. Ya no pude ir con el equipo de legal, irnos al gimnasio. Ya con los otros gerentes vamos 2 veces al mes al gimnasio. Y ahí platicamos. De ahí el one-on-one es más hablar de la familia, de hábitos, etcétera. Vaya como va cambiando, ya no es operativo, sino es cómo mejorar sus vidas alrededor de todo eso. Y es esa coherencia de ser ejemplo de uno que está practicando todo eso, ¿va? Y tiene que ser real, ¿va? Ellos tienen que saber que uno, o sea, yo estoy en una fase en mi vida donde para mí el éxito es mejorar a otras personas, ¿va? Que ayudar a las personas a llegar a su potencial. Y luego yo les pido a los líderes que ellos se enfoquen mucho en cómo mejorar la vida de las personas que tienen a su cargo. Así es. ¿Va? Pero es una responsabilidad bien grande. Totalmente. Sí, porque la cadena se va haciendo cada vez más grande. Sí, y al final eso es lo que más cuenta, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, el outcome es tus empresas van a ser más exitosas y vas a vender más y hacer más dinero, pero yo creo que es mucho más efectivo cuando es real y es auténtico. Y uno, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, ahorita en Barcelona, Minor, pues el director de comercialización, ha ido a Europa y a Sudamérica y los mercados muchas veces, pero los otros 2 no tenían ni pasaporte y los trajimos porque para nosotros era muy importante, era un asistente de mercadeo. Y la otra persona era una persona que estaba encargada de área rural del programa escolar, pero nunca habían salido de Guatemala. Y qué lindo imaginar el impacto de una semana en Europa y viendo cómo ellos estaban comercializando y al final yo digo, a la gran, yo creo que ayudé a cambiar la vida a esas 2 personas, de sacarlos a ver cosas totalmente diferentes y ver cómo se hacen las cosas en esos mercados más desarrollados. Correcto. Eso es mi función, ¿va? ¿Cómo puedo desarrollar la mayor cantidad de gente? Hacerlas, uno, como tú dices, mejor personas. Claro. ¿Va? Porque si alguien es súper productivo, pero lo está haciendo mal porque no trabaja la ética, pues para mí eso es un fracaso. Entonces hablamos mucho y yo siempre les digo, mira, hay muchos negocios que han pasado por Ecofiltro, pero que ahí sentimos que no hay claridad, transparencia. Dijimos, mira,
el dinero no es tan importante como mantener la ética. Sí, y esa valores. cultura está bien enraizada en Ecofiltro. Mira, una buena pregunta. Y fíjate que como líderes, yo creo que me encanta. Cada vez que estoy hablando de eso con vos, te juro, hasta me emociono. El almuerzo que tuvimos salí prendido y al rato me di cuenta que a la semana fue que tomé la decisión de 50 libros para el otro. 53 fueron, uno por semana, un poquito más. Pero te digo, ese es el impacto a vos que uno hace. Tal vez lo que te quería preguntar es algo, ¿cómo manejas vos? Porque está lo de cómo hacerte cómodo, sintiéndote incómodo, pero el sufrimiento donde ya uno se está, porque a veces uno se exige mucho. Y yo he tenido ciertos ciclos, tuve uno hace como 4 años y ahorita hace como unos meses con el tema de nutrición, que uno también a veces se llega a exigir demasiado y empieza a perder como que ese feeling. No sé si te ha pasado, ¿cómo lo manejas? Sí, el burnout. El burnout. El famoso burnout. Ahí está, esa es la palabra. Mira, llegué a 50 libros hace como un mes. Ajá. Ahorita estoy leyendo el 51, Sí. que es la biografía de este Martin Sheen, el actor. Ah, sí, el papá de Charlie. Perdón, es el de Charlie Sheen, el hijo, Charlie, perdón. Ajá. Martin Sheen es acaba de salir. Sí tuve un pequeño burnout. Tengo que decir la verdad. Siempre he estado leyendo más que un libro por semana. Y it's okay, ¿va? Sí. Dije, ok, voy a leer 10, 15 minutos en lugar de mi hora. Ajá. Y ahorita ya empecé ahorita creo que como voy que a leer como otros 10. Te ayudó con lo que me necesitas hacer una recuperación. Sí. Pero yo creo que todos sufrimos yo me exijo mucho y sí me ha pasado ese burnout. Sé que la lectura es algo bueno, pero no pasa nada si dejo un tiempo de como, ok, voy a dejar los libros un ratito. Y ahorita ya estoy empezando otra vez porque sé que es algo bueno. ¿Y qué tan rápido lo identificaste? O sea, ¿fue inmediato o ya fueron los últimos 3 libros que dijiste, ay, sí, ya me está costando, ya no le estoy poniendo enfoque? Mira, yo soy bien goal oriented. Entonces, cuando pongo 50, yo dije, ok, llegué y tal vez porque llegué a 50, como que ya... Dije... Me va a pasar ahorita, después del 9 de noviembre, el medio maratón, probablemente va a bajar un relax. Y creo que mi esposa va a estar feliz porque nosotros vivimos en Antigua y tenemos nuestros días donde salimos a caminar como pareja, ¿va? A las 6 de la mañana y he reducido en estas últimas 10 semanas por los entrenamientos. ¿Va? Claro. Entonces regreso a hacer ejercicio, pero no con esa intensidad. Pero todos sufrimos con burnout y hay que decir, ok, hay que, psicológicamente lo que yo hago es digo, bueno, estoy sufriendo esto como este aburrimiento de estar comiéndome los libros, los voy a dejar un ratito. Sí. Y it's okay, no es el fin del mundo. Claro. Creo que... Te das esa palmadita ya también como... Sí. Pero lo identificas rápido, Fili. Es que a mí lo que me ha pasado es que a veces, pues, hasta que ya de repente casi que ese burnout ya está que ya no más, ¿me entendés? Sí. Y no es el smart move. Porque también a veces uno no quiere ser un quitter porque tenés tus goals, pero también a veces lo sostiene uno demasiado tiempo y ya se vuelve contraproducente y te pega en tu energía y todo, ¿verdad? Mira, yo creo que si uno tiene una vida balanceada, o sea, para mí la relación con mi esposa es bueno, con Dios, ¿va? Sí. Y si hago lo primero que hago cuando abro los ojos es oración y me pongo en manos de Dios y ese es surrender. Pero la relación, para mí, si no tenés bien tu relación, no importa si fuiste un gran éxito, un titan en business. Claro. Si no manejaste eso bien, pues es opinión Philip Wilson, yo me consideraría un fracaso. Entonces, sí hay que, también le pongo metas, ¿va? Los dates, que no suena muy romántico, pero hay que ponerse esas metas. Totalmente.
esa salida semanal. Totalmente. A ir a cenar y no tener a nadie más ahí. Uh-huh. Entonces, si uno está balanceado con Dios, con la pareja, con el ejercicio, aunque intenso en ciertos momentos, como que te ayuda a evitar ese burnout donde te tenés que ir un año a Nepal. Sí, Tibet. como mucha gente que agarra un año sabático porque trabajó, el burnout se acumuló demasiado. Y a veces puede ser hasta un riesgo de ya no regresar, ¿verdad? Sí. Porque ya dicen, no, has visto esos casos que ya no y me retiro o algo así. Ese es el burnout que no se debió haber frenado en su momento. Sí. Ahí llegó a mucho extremo. Sí. ¿Verdad? Sí. Por ahí es que... Yo ahorita tengo un burnout de viajes. Claro, es que así te ha ya tocado. No me quiero meter a un avión y ahorita solo este viaje de un día, ¿va? Porque me voy sábado, corro domingo, regreso lunes a Texas. En Texas es, en Austin, ¿en sí, dónde? Ajá. Y de ahí tengo un viaje similar a Nicaragua, pero no sé si te ha pasado a ti, pero entrar y salir de los aeropuertos, si lo haces, es cansado. Es bien cansado, especialmente si estás tratando de hacer otros logros como... Sí. Y estoy como que, yo creo que de aquí a diciembre, así es como voy a manejar ese burnout de los viajes. Claro, ya bajarle, relajarte, sentarlo bien. Amo Guatemala, de veras, yo sé que tenemos muchos desafíos, pero la gente es muy especial acá. Sí. O sea, las relaciones. Realmente tenemos un país donde, como estamos en tantos mercados, uno va comparando las culturas y el chapín es buena gente, es tan amable. Sí. Entras al elevador, buenos días. Eso no... Me tocó ir a Nueva York 2 veces en los últimos 30 días. ¿verdad? Ni te saludan. New York City y sí es lindo ir y ver todo el éxito material, pero no es un lugar agradable. Claro. Y eso es una fortaleza que tiene Guatemala, es que tenemos que trabajar el tema de disciplina, constancia, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando. Sí. Pero qué lindo vivir acá por nuestra gente, ¿verdad? Sí. Nuestra gente buena, amable y creo que tenemos un recurso humano con mucho potencial, especialmente porque es muy joven. Claro. Entonces ahorita estoy viendo, ¿verdad?, qué es el siguiente capítulo porque quiero realmente desarrollar más a nuestra gente y nuestro país y creo que es con emprendimientos con valor agregado. Correcto. Pero quiero hacer que el beneficiario principal sea los chapines. Ya. ¿Y qué estás pensando? ¿Como algo para jóvenes? ¿Algo...? Mira, ahorita algo con que le estoy metiendo mucho tiempo y esfuerzo es en área rural, ¿va? Ya estamos resolviendo el tema de acceso a agua. Ya tenemos millones de personas tomando agua en área rural de un ecofiltro, pero todavía se cocina con fuego abierto, que es quemar el dinero. O sea, claro. las personas, Guatemala es de los países que más consume leña per cápita en el mundo, tristemente, ¿va? Porque cocinan con... Entonces, ahorita estoy trabajando con un inventor, un excelente inventor, se va a llamar Ecoestufa Mini, y ya vamos por la versión 4. A mí me encanta el producto mínimo viable. Sí. Tenemos 200 familias usando el producto todos los días. En pruebas ahorita. Versión 1, 2, 3. Estamos recibiendo un montón de feedback. Ahorita sale la versión 4 en un par de semanas. Y esto es bueno que lo escuchen porque creo que esta es la fórmula para reducir el riesgo de un emprendimiento. La última pregunta cuando visitamos las familias es ¿cuánto pagarías por una ecostufa? Ajá. Y tiene que estar arriba de 750 quetzales para que sea viable. Ya. ¿Va? Porque el costo va a ser la mitad. Va como 350, 375 quetzales. Para que sea rentable. Y tiene que estar para empresas fabricantes de productos como estufas, tenés que estar. Entonces ahorita estamos como en 685 para que mires lo preciso. Yeah. Entonces ahorita con la versión 4 y ahorita recibimos todos los comentarios de qué les gustaba, qué no. Y ahorita con versión 4 creo que ya superamos
y lanzamos el año entrante. Pero mira, y ahí preguntando, ¿no será tal vez un tema de financiamiento que de precio? Porque esa gente al final es difícil, es decir, yo gano 1,000 pesos, no puedo pagar mucho, pero otra vez sí puedo pagar 100 pesos a la semana o no sé. Sí, y va a haber facilidades de pagos, pero siempre nosotros queremos entender qué valor le ponen al producto. Y si luego le ponen arriba 7.50 y les ofreces 7 pagos, claro, le das esa facilidad después. Claro, y así es como se va a introducir. Pero como tenemos más de 500,000 familias en área rural activas usando el ecofiltro, tenemos una manera de llegarlos y te ahorras 73% en promedio. Wow. Leña. Entonces, el retorno, porque al final uno adquiere clientes cuando el retorno es muy atractivo. Sí, totalmente. Y obviamente es un propósito noble y eso en esta fase de mi vida solo me quiero dedicar a ese tipo de... Entonces, ese es el siguiente startup. No se ha vendido uno todavía es fase de producto, validación, ¿no? Pero va a ser interesante en un podcast futuro. Yo creo que va a tener mucho éxito y es algo que se puede exportar y hacer en otros países. Sí, eso es igual para África, Suramérica, con tanta y pobreza hecho en Guatemala, y eso, ¿verdad? Y hecho en Guatemala y bien hecho y diseñado por un inventor guatemalteco como el ecofiltro. Sí. Y eso tal vez es el ejemplo que le quiero dar a los jóvenes, que en Guatemala tenemos gente muy inteligente, muy chispuda, ¿verdad? A veces no los retamos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo... A mí me dicen, Mr. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden hacer las cosas? Yo siempre hago esas preguntas y creo mucho en el Chapín. Yo creo mucho que podemos hacer muchas cosas. Y esa corrida de Barcelona y ver eso, digo, ahí está confirmado, ¿verdad? Sí, todo lo que se puede hacer también fuera de Guatemala. Así es. ¿Verdad? Aunque este proyecto, me imagino, lo tenés pensado empezar en Guatemala para ya después irlo internacionalizándolo. Sí, así es. Ok. Bueno, qué interesante. ¿Y eso ya tiene alguna fecha estimada para empezar? Mira, ¿o todavía está difícil? Porque depende del feedback y... Yo creo que yo ya no quiero más de 4 versiones. Yo creo que esta última... Vamos a meter esa versión 4 en hogares y yo ya quiero lanzar porque también uno nunca va a ser perfecto tu producto y a veces good enough pelea con perfección. Prefiero good enough, sacarlo y creo que va a ser suficientemente atractivo para que esa buena idea se convierta en un buen negocio. Y si es un buen negocio es algo que puede escalar. Claro, y esto va a mercados que tienen que tener electricidad, porque sí es... No, es con leña, pero minimiza la cantidad de leña y calienta eso. 73% de reducción de leña. Bueno. Y te saca todo el humo de la casa. Sí, porque eso te iba a decir, ahí vas a más masa que si tiene que tener electricidad te quitas mucho mercado de toda esa gente que no tiene luz. Es que, mira, hoy en día todavía hay 2 millones de hogares en Guatemala que cocinan de una manera ineficiente. Sí. Entonces imagina meter todo ese flujo de dinero que se está quemando con tanta leña. Sí. Mejor que lo tengan para invertir en su hogar y no quemarlo en leña. Entonces eso es algo que he estado bien necio. Mira, yo le puse un criterio. La razón que las estufas mejoradas no han escalado en Guatemala es porque son muy complejas, son muy pesadas, hay que ir a instalarlas. Entonces le dije... Hablamos con el inventor, le dije, mira, tiene que ser algo que se transporta en una caja y no puede ser muy pesado. Sencillo y pequeño. Y se puede distribuir a miles y miles de distribuidores cada semana para llegar a ese millones. Y lo cumplió. Se llama Alfredo Maúl, el inventor. Fue el que inventó el primer tuk-tuk solar y es una persona... me encanta trabajar con inventores, ¿verdad? Porque... yo soy la parte de ventas, de mercadeo, de estrategia. Ellos son especialistas en cómo crear un producto. Sí. Y yo también tengo que decir, cuando hacemos esas entrevistas en los hogares, yo tengo que decir, mira, esto es lo que ellos le ponen valor. Porque a veces el inventor se pone a crear cosas que no le da valor al cliente. Claro. Entonces... Por eso creo que las empresas que empiezan con un buen inventor y un buen emprendedor que tiene habilidades de venta y mercadeo funciona. Sí. Y las personas que están escuchando este podcast, es bueno tener
un socio que si uno es bueno en mercadeo, tener un buen técnico o alguien que es bueno en los números. Sí, y ahí te voy a hacer una pregunta, porque fíjate que esto lo saqué de Tony Robbins. Tony Robbins dice que hay 3 tipos de empresarios, ¿va? Está el emprendedor, está el líder administrador y está el artista. El artista es el inventor, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo me considero emprendedor y líder administrador, sí, porque tengo fuerza, pero soy muy débil en la parte técnica, ¿verdad? Porque igual soy comercial, no soy especialista y todo eso no tengo. Sí. ¿Cómo recomendás o cómo ha sido tu experiencia en cómo tener estos 3 en cada negocio? Pues cabal, o sea, Ecofiltro no hubiera existido sin Fernando Mazariegos, ¿va? Él fue el artista, el inventor. Él creó un producto excepcional que se vende así como en Huehuetenango, en Hamburgo y París. Entonces, de ahí el emprendedor al inicio tiene que trabajar con este inventor en asegurar que ese producto no solo es una buena idea, sino realmente tiene la capacidad de generar un flujo para hacer un negocio. Sí. Mira, yo creo que el COO o el operador, el administrador, entra cuando ya hay cierto flujo. Correcto. Y hay necesidad de alguien de ordenar todos los flujos que van entrando. Sí. Sin embargo, y esto creo que es muy importante, mi función también es, porque si metes un administrador que es demasiado controlador y solo pone controles, sí, no mata estimulas la esa energía creativa que se necesita para que ese emprendimiento escale. Entonces, claro, mi función, aparte de sales y marketing, es cómo puedo incentivar a las personas para que realmente amen a su trabajo. Y sí, yo siempre he tenido la opinión de que uno tiene que tratar a las personas como quisiera que te traten a ti. Entonces, el caso mío es que me empoderen, que pueda crecer con el negocio, ¿va? Entonces, por ejemplo, en Ecofiltro manejamos toda la empresa con equipos, ¿va? La fábrica son 8 equipos, un líder de equipo. Bajamos la decisión, todas las decisiones a las personas haciendo el trabajo, ¿va? Hornos, control de calidad, empaque. Y al final del mes, el 25% de las ganancias se reparten, ¿va? El 75% que no se reparte se va reinvirtiendo. Y llegué al punto donde, no sé si te lo había contado, vacaciones ilimitadas. Ya, esa no sabía. Sí. Y te voy a decir por qué es importante ese mensaje. Vacaciones ilimitadas, porque el mensaje es: yo no quiero controlar tu tiempo, Adrián. Sí. Yo no quiero controlar tu tiempo. Hay mucha claridad. O sea, si entras a la fábrica, ves pantallas, ahí están todas las metas, diarias, semanales, mensuales. Entonces, hay mucha claridad y no son metas fáciles. O sea, sí retamos a las personas, pero si llegas a tu meta el 25, que se vaya a IRTRA. Claro. 7 días con su familia. Sí. O sea, el mensaje es: yo creo en tu creatividad de resolver, de llegar a tu meta con tu equipo. Y no quiero controlar tu tiempo. Yo creo que limitamos a las empresas cuando pones esos limitantes, mira, y controlas, y mira, quiero que se haga ABC. Sí. Mejor dejar que si ellos tienen más capacidad y más criterio de tomar decisiones en empaque o en hornos, que yo, que estoy... Ahora, las estratégicas, yo sí los guías. Los guío. Sí. Y ponemos las metas. Pero para mí ha sido un eye-opener. Y yo siempre cuento a Delta, que maneja la aerolínea, que empodera y que comparte a 25%, siempre es la aerolínea más rentable. Todos los años. Delta. Hasta después de dar los 25%, porque el 70% de las personas en Estados Unidos, en Guatemala, en las empresas no están motivadas, porque no están empoderadas y no crecen económicamente con el crecimiento. Claro, saben que van a un ritmo. Es. Y mira, eso es bien interesante, Philip. Yo creo que, por ejemplo, si se puede compartir, ¿va? Yo lo del tiempo estoy de acuerdísimo con vos. Eso tiene que ser así. Hay ciertas plazas que sí necesitan horarios y sos atención al cliente, pero los gerentes pueden estar trabajando de Europa, pero siempre con sus KPIs. Ese cambio de solo el hecho de decir vacaciones ilimitadas, ¿cómo te funcionó o cómo
lleva un tiempo en funcionar, en que tal vez la gente al principio se aprovecha, pero después se va alineando. Sí. Mira, no funciona mira, se me ocurrió esta idea y juntas a todos en la fábrica y le decís, mira, ahora vamos a tener vacaciones limitadas. Correcto. O sea, nosotros tenemos un departamento de recursos humanos y hay un programa de inducción. Y le digo a todos los empresarios, no, para que esto funcione, tenés que explicar a todos los colaboradores y todos los nuevos qué es empoderar, ¿verdad? Qué es crecer económicamente con él, ¿verdad? ¿Por qué vacaciones ilimitadas? Entonces, ese programa de inducción es muy importante porque tenés que educar a las personas para que ellos sepan la responsabilidad. Claro. O sea, imagina la responsabilidad de un fundador, de decir, mira, yo voy a confiar en tu capacidad de tomar decisiones. Es una gran responsabilidad. Claro. Y yo voy a ir compartiendo ese crecimiento económico con todos ustedes. Entonces, les estás dando mucho y ellos tienen que entender esa responsabilidad. Y el 99% de las personas lo entienden. Lo entienden, pero esa es la clave de la inducción, que es la comunicación. ¿Cómo lo comunicas? De que no es agarren lo que quieran. Es, mucha hay que hacer esto para poder tener esto. Y tiene que ser frecuente. O sea, todo el tiempo estamos comunicando y educando y capacitando a nuestra gente, ¿verdad? Porque al final las empresas que están mejor incentivadas y que tienen y se sienten parte de, son los que van a tener la mayor productividad. Correcto. O sea, a mí me nace porque yo quiero que la gente salga adelante, ¿verdad? O sea, por eso es que yo lo implementé. De ahí cuando vi los resultados dije, wow. Pero si lo haces solo porque estás buscando los resultados, no sé si va a funcionar. Claro, pues entonces, no es genuino. O sea, no es como dándoles el beneficio que quiero que crezcas. Así es. Y eso creo que es un punto que se pierde y lo quiero dejar muy claro, ¿va? De ahí nace, pero la bendición y el resultado es wow. Sí, ¿va? sí, correcto. O sea, yo quiero servir mejor a mi gente y por ende a mis clientes, ¿va? Empoderándolo y que crezcan con la empresa es la manera de hacerlo. Y de ahí la bendición es que la empresa va a tener más recursos financieros para poder seguir creciendo. Todos ganan. Mira, y algo lo que se pueda compartir, Philip, para la audiencia es cómo es un poquito para alguien que quiera decir, bueno, yo también quiero repartir eso. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? ¿Es proporcional a los sueldos o por área o es algo complicado? Es muy sencillo. Tomás todos los ingresos, o sea, todos los sueldos de todas las personas que trabajan en la empresa y tenés un gran total. Dividís cada sueldo entre el gran total y lo multiplicas por 25%. O sea, si alguien gana 100 y alguien gana 50, el de 50 se va a dar la mitad del de 100. Así es. Sí, eso lo está, porque con Gisela lo platicábamos ayer y así se simplifica, ¿va? Y la gente lo ve justo también. Así es. Y trabajan en equipo. Sí, y en el caso de Ecofiltro es en los primeros 5 días hábiles del siguiente mes. Ok, es por mes, por meta mensual. Sí, hay unas empresas donde... por ejemplo, tengo una compañía de tecnología y se hace trimestralmente. Ok. Entonces, no tiene que ser mensual. Yo creo que Delta lo hace anualmente. Si depende de la visión de la gente. Porque muy largo, tal vez no le ponen coco y muy corto, ya se vuelven al muy el día a día. Sí. ¿Y la cesa acumulativa? O sea, por ejemplo, si alguien... No sé si ya leíste el libro The Great Game of Business. Ese te va a gustar porque es muy específico a esto y cómo algo de producción tenía hasta la de la limpieza. Si lograba su objetivo, se llevaba una bonificación. Sí, mira, cuando implementamos esto hace muchos años, el administrador, el financiero de Ecofiltro me dijo, mira, el equipo de ventas gana tanto dinero. ¿Les querés dar parte de la ganancia a ellos también? Sí. Claro. Sí. Porque es diferente. Una es comisión y otra es por el resultado de equipo. Pero mira lo que pasó y pasa ahora. Cuando, por ejemplo, un equipo de ventas se va a Shela, hay una comunicación entre el líder de ventas y logística. Dice, mira,
puedo ayudar con un transporte de filtros a Shela para ahorrarle combustible a la empresa. Ah, ok. Mejora Imagina la qué comunicación. poderoso es eso. Entonces, si un vendedor solo recibe comisiones, a veces solo se enfocan Descuida el gasto. egoístamente. Sí. Pero si está recibiendo parte de las ganancias, todos están preocupados por asegurar esa eficiencia que te da esa ganancia. Ya. Entonces, por eso yo insistía que a los vendedores también, ¿va? Ellos tienen que ser team players. Claro. Si no, solo se van a enfocar en la venta Sí. y puede ser que hagan ventas que le generan a ellos ingresos, pero no a la empresa. Totalmente. Entonces se piensa mucho en eso. Entonces yo sí creo que tienen que ser todos y así lo hemos hecho y estoy muy cómodo. ¿Cuántos años llevas con esa metodología y en qué momento desde que empezaste a ver ya los resultados, tal vez no económicos, sino más de conexión y comunidad de equipo? Mira, hace 5 años y se empezó a ver en el primer trimestre. O sea, rápido, fue inmediato. Lo que pasa, Adrián, es que inmediatamente tenés 200 personas que están empoderadas y están pensando en cómo hacer mejor su trabajo. Claro. ¿Va? Claro. Entonces creas auditores. Por ejemplo, cada persona se vuelve un auditor. Cada uno está viendo si hay una fuga de dinero inmediatamente. Empiezan a... Mira, esta persona está haciendo tal cosa. Entonces, eso es lo que pasó y por eso se lo cuento a todo el mundo. Y las empresas que lo hacen, hay un libro que se llama Humanocracy que habla de empresas públicas que lo han hecho, va a empoderar y compartir. Entonces, las acciones, ¿va?, de esas empresas públicas han crecido más que las empresas que no lo hacen. Claro. Y por eso yo lo promuevo, porque a veces hay esa mentalidad, mira, si yo gano 10 y comparto 3, gano 7. No, ganas 15. Sí, porque vas a vender más y vas a ahorrar más. Personas, y qué lindo tener personas que piensan en toda la empresa, ¿va? Y que tienen esa ilusión y esa esperanza de cada año crecer su casa, mandar sus hijos a mejores colegios, porque saben que son parte de una empresa que económicamente le va a estar dando más. Claro. Y una pregunta ya terminando por tema de tiempo es, porque yo creo que el guatemalteco, y sobre todo lo hemos hablado con vos, ¿va? En Estados Unidos uno habla de dinero, números, etcétera. Aquí ni siquiera entre cuates. Y mucho empresario igual tiene ese miedo a decir, ¿cómo le voy a decir a la quinta línea cuánto gana la empresa? ¿Cómo manejaste eso o cómo fue la consecuencia de ese miedo que tal vez no debería existir? Y no es que alguien de la quinta línea te quiera auditar, pero es que quiero revisar que cómo ganó, no sé. Mira, no pasa. O sea, todas las personas lo ven como un bono adicional mensual. Sí. Y si quieren ver los números, pues ahí están. Mira, la transparencia, mira, la virtud se ve en la transparencia, ¿va? Sí. Y si uno no tiene nada que esconder, pues ahí están, ahí están las cosas y ya todo el mundo sabe todo. Claro. Esa es mi respuesta. Yeah. Y mejor tener un mindset de abundancia, ¿va? En lugar de escasez. Ese mindset de abundancia que hay para todos. Correcto. Y si uno hace bien su trabajo, yo como fundador que miro la estrategia y hago buenas apuestas, todos vamos a crecer. Sí. Y creas una cultura de virtud, de transparencia, de alegría, porque son parte de algo. En el caso de Cofitros es muy interesante. Es un producto que mejora días. Entonces la gente solo por eso está feliz de que están impactando, salvando vidas. Sí. Pero aparte, ese crecimiento, yo siempre digo que los 2 pilares que yo cuido es el de impacto en salud y abundancia económica, prosperidad. Sí. Esas son las 2 cosas que yo cuido. O sea, tenemos que seguir impactando, ¿va? Para seguir con nuestro propósito noble, pero yo quiero que toda la gente que nos ayuda aquí con ese impacto de millones de personas crezcan económicamente significativamente. Yeah. Yo creo que eso es lo que quiero compartir con todo el mundo. Y hablando de burnout, yo creo que nunca voy a tener un burnout como tuve antes con mis emprendimientos tradicionales, porque siempre tenés que conectar tu profesión
con de alguna manera hacer el bien. Claro. Y eso te evita ese... El propósito te baja ese burnout, te lo elimina. Sí. Mira, bueno, Philip, se nos fue el tiempo. Me gustaría que termináramos el programa dando vos unas palabras de despedida y me enfocaría, me encantó, de la incomodidad y comodidad, dar un mensaje a las familias, a los papás en ese punto. Yo creo que la congruencia, ¿va? Si son papás de familias, primero yo trato de poner la jerarquía. Dios, familia, dinero. Y si uno se enfoca en primero darle gracias a Dios por salud, por las oportunidades que me das y esa oración en la mañana, y entendés que lo más importante antes que los hijos es esa relación. O sea, si es entre escoger ir a caminar con mi esposa o llevar a mi hijo a una actividad, tener tu esposa, esa relación tan... Y siempre ser congruente y no tener esa doble ética, sino realmente vivir una vida de mucha salud y metiéndole mucho en la relación con tu mujer, tus hijos van a estar bien. Claro. Porque no vayas a verlos en un juego, si manejas esa relación. Y de ahí transferir ese amor que uno tiene a Dios y su mujer al prójimo. Y como emprendedores, lo que hablamos, ser un emprendedor que realmente quiere que su gente salga adelante, no solo económicamente, sino dando el ejemplo de lo que uno hace con su vida. Ok. Bueno, Philip, te dije que el tiempo iba a volar. A vos, gracias, mucho valor. Hablamos de los 3 pilares. Bonito mensaje. Espero que este sea el segundo de muchísimos que grabemos porque hay mucho que aportar. Así que gracias y espero les haya gustado este episodio. Nos vemos en el próximo de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.